¿Y si todo lo que sabes sobre Jesús fue manipulado? ¿Y si la historia que te contaron en la iglesia, la que has escuchado desde niño, no es más que una versión editada, una narrativa cuidadosamente construida para ocultar una verdad mucho más humana, mucho más peligrosa y en última instancia mucho más liberadora? ¿Por qué hubo evangelios que fueron prohibidos, textos que fueron quemados y una parte de la historia que fue violentamente censurada durante casi 2 milenios? Si alguna vez has sentido un vacío en tu fe, una duda persistente que no te atrevías a expresar, una sensación de que las respuestas oficiales nunca llenaron del todo tu espíritu, quiero que sepas algo. No es tu culpa, no es falta de fe, es tu alma, que es más sabia que cualquier dogma, intuyendo que una pieza fundamental del rompecabezas te fue robada. Ese sentimiento es el eco de una verdad que fue enterrada viva. Si estás listo para empezar a desenterrarla, para cuestionarlo todo y abrir tu mente a lo que fue ocultado, haz una declaración espiritual ahora mismo. Este es un acto público que le dice al universo que tu búsqueda es real. Comenta abajo: quiero saber la verdad sin filtros. En este viaje que estamos a punto de comenzar, no te pediré que creas ciegamente. Te pediré que dudes, que analices, que sientas. Juntos vamos a caminar por los pasillos prohibidos de la historia. Desenterraremos los secretos que se esconden a plena vista en los evangelios que sí fueron aceptados. Decodificaremos las asombrosas revelaciones de los textos apócrifos que la Iglesia intentó aniquilar. Y finalmente, expondremos el increíble engaño moderno que ha mantenido viva una leyenda que ha cautivado al mundo. Te hago una promesa: si te quedas hasta el final, no solo conocerás una teoría que te volará la cabeza, entenderás por qué esta revelación, esta verdad prohibida, puede ser exactamente la llave que tu alma ha estado buscando para liberarse del miedo, la culpa y la duda. Esto no es solo un video, es una oportunidad para tu despertar espiritual. Si sientes que este llamado resuena en tu corazón, deja tu me gusta ahora mismo para que esta energía de búsqueda de la verdad llegue a más almas despiertas. Y lo más importante, suscríbete y activa la campana. No lo hagas por mí o por este canal. Hazlo por ti. Hazlo por tu compromiso con tu propio despertar, para no perderte ni una sola de las revelaciones que estamos a punto de sacar a la luz. Ahora sí, respira hondo. Abandona tus prejuicios, porque la puerta hacia el mayor misterio de todos los tiempos está a punto de abrirse. Prepárate porque vamos a entrar en un terreno que por siglos ha sido considerado prohibido, un lugar donde las preguntas más simples se convierten en las más peligrosas. Todos creemos conocer la historia de Jesús, la que nos han contado en la iglesia, en la catequesis, la que se repite cada domingo. Nos han pintado el retrato de una figura divina, casi etérea, un ser de luz cuya misión trascendía por completo lo terrenal. Pero, ¿y si te dijera que ese retrato está incompleto? Peor aún, ¿y si fue intencionalmente manipulado para ocultar una verdad mucho más humana y, para algunos, mucho más poderosa? El primer gran misterio no yace en lo que los evangelios dicen, sino en lo que callan de una forma ensordecedora. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las columnas de la fe cristiana, nos narran sus milagros, sus parábolas, su crucifixión y su resurrección. Pero guardan un silencio sepulcral, casi antinatural, sobre un aspecto fundamental de la vida de cualquier hombre de su tiempo, su estado civil. No hay ni una sola línea que afirme que Jesús fue célibe, pero tampoco que fuera un hombre casado. Este vacío narrativo no es un simple descuido, es una grieta deliberada en la historia, un espacio oscuro donde la verdad fue sembrada para que nunca germinara a la luz pública. Este silencio es el verdadero punto de partida de nuestro despertar espiritual, y aquí es donde la historia oficial empieza a temblar. Este silencio se vuelve aún más sospechoso, más inquietante, cuando lo pones en su contexto real. Piensa en esto. Estamos hablando de un rabino judío del siglo I. En esa cultura, en esa época, el matrimonio no era una opción, era una obligación sagrada, un mandato divino, el pilar de la comunidad. Un hombre soltero, un maestro célibe,
Habría sido una anomalía tan extraña, tan excepcional, que sin duda alguna habría sido mencionado, explicado, justificado por los evangelistas. Sería una característica tan definitoria como su capacidad para sanar a los enfermos. La ausencia de esa mención es, para cualquier investigador honesto, una bandera roja del tamaño de un templo. ¿Por qué la Iglesia nunca te alentó a hacerte esta pregunta? ¿Por qué se nos enseñó a aceptar, sin cuestionar, que un hombre venerado como maestro viviera en contra de una de las tradiciones más arraigadas de su pueblo, y que a nadie le pareciera lo suficientemente importante como para registrarlo? La respuesta es tan simple como aterradora, porque ese silencio era necesario. Ese silencio era el cimiento sobre el cual se construiría una imagen de Jesús que sirviera a una agenda de poder, una imagen que lo alejara de nosotros, los mortales, para colocarlo en un pedestal inalcanzable, libre de los lazos mundanos de una familia. La verdad oculta es que el Jesús histórico era mucho más humano de lo que nos permitieron creer. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. Este vacío, te aseguro, no fue un accidente. Fue un acto de ingeniería teológica. La construcción de la Iglesia como institución de poder requería un Mesías único, separado de la condición humana común. Un Jesús esposo, un Jesús padre. Es un Jesús cuya herencia podría ser terrenal, cuya autoridad podría ser desafiada por un linaje de sangre. La idea de una estirpe sagrada era una amenaza directa al nuevo modelo de poder que se estaba gestando, una sucesión apostólica, no una de sangre. El poder no se heredaría, se transferiría a través de un sistema de obediencia a la institución. Por eso, el estado civil de Jesús se convirtió en un secreto de estado celestial, un detalle peligrosamente humano que debía ser borrado, censurado de la memoria colectiva, para consolidar una estructura de poder patriarcal y jerárquica. Este fue el primer gran acto de manipulación, transformar al hombre en un mito intocable. Y en ese proceso, nos dejaron un legado de culpa y desconexión, haciéndonos sentir que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros amores, eran de una categoría inferior a la de su pureza espiritual fabricada. Este es un misterio que, una vez revelado, puede empezar a sanar esa herida. Quizás toda tu vida buscaste fuera lo que siempre estuvo dentro. Sientes esa resonancia, esa sensación de que algo fundamental te fue negado, esa duda que quizás te ha acompañado en silencio, esa extraña distancia que sentías con la figura que te enseñaron a adorar, pero no a comprender del todo. Esa es tu alma pidiendo la verdad completa. El despertar espiritual no es más que atreverse a hacer las preguntas que nos prohibieron. Y la primera es esta: ¿por qué se ocultó al hombre detrás del Dios? ¿Por qué se le despojó de la experiencia humana más universal? La respuesta podría liberarte del miedo que heredaste sin darte cuenta. Esta fue la frase que el Concilio de Nicea intentó enterrar para siempre. ¿Y si Jesús tuvo una familia? Reconocer este primer secreto es el primer paso para reclamar una conexión más auténtica y personal con la fuente divina, una conexión que no necesita de intermediarios que han manipulado la historia para su propio beneficio. Es hora de dejar de aceptar la versión oficial que solo alimenta la duda y el vacío. Si esto removió algo dentro de ti, si sientes que estás al borde de una gran revelación, comenta ahora: estoy listo para la verdad que escondieron. Hazlo ahora. No por este canal, sino por tu alma que quiere despertar. Y esto fue apenas el comienzo del secreto. El silencio sobre un posible matrimonio fue solo la primera capa de tierra que arrojaron sobre la verdad. Fue la estrategia inicial para empezar a construir el mito de un Mesías solitario, sin lazos que lo ataran a este mundo. Pero los que reescribieron la historia no pudieron borrarlo todo. Dejaron pistas, fragmentos de una realidad mucho más compleja y fascinante, pequeñas grietas en el muro de la ortodoxia, por las que hoy, 2000 años después, la luz de una verdad prohibida comienza a filtrarse. Porque si el silencio sobre una esposa es sospechoso, lo que los propios evangelios canónicos sí se atreven a mencionar sobre su familia cercana es la primera pieza del rompecabezas que lo cambia todo. Se enfocaron tanto en ocultar a la mujer que no vieron que nos dejaron el rastro de sus hermanos,
Y lo que descubrirás a continuación sobre los Adelphoi, los hermanos y hermanas de Jesús, puede sacudir incluso las bases de la fe que creías conocer. La verdad sobre este misterio apenas comienza a revelarse. Si el silencio sobre un posible matrimonio fue el velo, ahora vamos a rasgarlo por completo usando la propia espada de la Iglesia, sus sagradas escrituras. Porque esta verdad no está en un evangelio apócrifo o en un texto gnóstico perdido. Está ahí, a plena vista, en los libros que tienes en tu casa. En Marcos 6:3 y Mateo 13:55, la gente de Nazaret, los que lo vieron crecer, los que jugaron con él de niño, se quedan atónitos ante su sabiduría y preguntan, con una claridad que hiela la sangre: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Detente un momento y deja que el peso de esas palabras se asiente en tu alma. No es una metáfora, no es una parábola, son nombres, nombres de sus hermanos y una mención explícita a sus hermanas. Esta es la primera evidencia concreta, la prueba irrefutable que ha sido minimizada, explicada hasta el cansancio pero nunca borrada. El Jesús solitario, la figura etérea sin lazos familiares, se desvanece ante la contundente realidad de un clan, de una familia de carne y hueso. Esta revelación es el primer paso para traer al Jesús histórico de vuelta a la tierra. La prueba siempre estuvo ahí, solo te enseñaron a no verla. Las implicaciones de esta verdad son sísmicas y sacuden los cimientos mismos de la teología que nos fue impuesta. Un Jesús con hermanos y hermanas ya no es una entidad divina aislada. Es el primogénito, quizás, de una familia numerosa y bulliciosa del campo de Galilea. Un Jesús que, como confirman otros textos, viajaba y oraba con su madre y sus hermanos. Esto lo humaniza a un nivel que resulta profundamente incómodo para una institución que necesita dioses, no hombres. Un Jesús que tuvo hermanos es un hombre que conoció la lealtad familiar, las responsabilidades, quizás las disputas y las reconciliaciones. Este es el Jesús prohibido, no por cometer un pecado, sino por ser radicalmente humano, peligrosamente cercano a nosotros. Este despertar espiritual no se trata de negar su divinidad, sino de aceptar su humanidad completa, esa humanidad que fue deliberadamente ocultada porque un hombre de familia es un hombre comprensible, mientras que un ser solitario y célibe es un ideal inalcanzable y, por lo tanto, un instrumento de control mucho más efectivo. La Iglesia necesitaba un misterio, no un hermano mayor, la gran distracción teológica. Entonces, si la evidencia es tan abrumadora y está en los propios textos canónicos, ¿cómo es posible que millones de creyentes hoy en día sigan negando la existencia de los hermanos de Jesús? Aquí es donde se despliega una de las maniobras de manipulación intelectual más exitosas de la historia, la creación de una cortina de humo teológica. Enfrentada a esta verdad textual que chocaba frontalmente con un dogma que se desarrollaría mucho más tarde, la virginidad perpetua de María, la Iglesia necesitaba una solución, una forma de torcer la realidad para que se ajustara a su doctrina, y la encontró en la guerra semántica por una sola palabra griega, Adelphoi. De repente, hermanos podía interpretarse como primos, o, en una pirueta aún más elaborada, como hermanastros de un matrimonio anterior de José. Fíjate bien en la estrategia. No se analiza el texto para encontrar la verdad. Se tortura el lenguaje para defender una creencia preconcebida. Es un secreto a voces que estas interpretaciones forzadas nacieron siglos después, no de una exégesis honesta, sino de una necesidad dogmática. Es la máxima manipulación. Cuando la verdad no cabe en tu doctrina, simplemente le cambias el significado a las palabras. Cuando la verdad no encaja en la doctrina, la Iglesia cambia el significado de las palabras. Y no te equivoques, este debate académico te afecta de una forma íntima y personal. A ti se te enseñó a rezarle a una sagrada familia compuesta por 3 personas, cuando los propios evangelios describen un clan mucho más grande. Se te inculcó el dogma de la virginidad perpetua de María, una creencia que, para sostenerse, requiere que los hermanos de sangre de Jesús
nombrados en la Biblia, sean rebajados a la categoría de parientes lejanos, los hermanos de Jesús que la Iglesia intentó convertir en primos. Esta es la frase que resume una de las mayores manipulaciones de la historia. Puedes sentir la magnitud de esta revelación. Te obliga a preguntarte si tu fe descansa sobre la roca de la Escritura o sobre las arenas movedizas de la tradición dogmática. Este es el verdadero despertar espiritual, darte cuenta de que tienes permiso para cuestionar. Si estás sintiendo cómo las viejas estructuras se derrumban para dar paso a una verdad más clara, comenta ahora con valentía: la familia de Jesús es la verdad oculta. Tu declaración es un acto de liberación. Y esto es apenas el comienzo del linaje secreto. Pero no nos quedemos estancados en la batalla de si eran hermanos, hermanastros o primos. Ese es el campo de juego donde la Iglesia quiere que nos perdamos. El verdadero salto cuántico en esta revelación es otro. El punto fundamental, el secreto que se desvela con esta verdad, es que Jesús no estaba solo. Pertenecía a un linaje, a un clan familiar que existía y era reconocido públicamente. Y la existencia de este linaje abre una puerta completamente nueva y peligrosa para la teología tradicional. Nos obliga a mirar de frente a esos capítulos que la mayoría de la gente se salta al leer la Biblia. Las genealogías. ¿Por qué Mateo y Lucas se toman la molestia de trazar la ascendencia de Jesús de forma tan detallada y a la vez tan contradictoria entre sí? En esas listas de nombres aparentemente monótonas se esconde un propósito teológico que es la clave de todo. Y paradójicamente, en su interior también se encuentra el argumento más poderoso contra la idea de una sangre pura o una estirpe sagrada. Lo que estás a punto de descubrir sobre estas genealogías te revelará cómo la propia Biblia desmonta el mito que otros usarían para justificar una monarquía divina en la tierra. Ahora nos adentramos en un territorio que muchos consideran árido, incluso aburrido, pero que en realidad es un campo de batalla teológico: las genealogías de Jesús. Esos largos listados de nombres en Mateo y Lucas que casi siempre nos saltamos, creyendo que son un simple registro familiar. ¡Qué equivocados hemos estado! Esa es la primera capa de polvo que la tradición ha echado sobre ellas. Debes entender que esto no es un álbum de fotos familiar, es un manifiesto político y espiritual. La principal preocupación de los evangelistas no era la biografía, sino la profecía. Su única y obsesiva misión era probar, más allá de toda duda, que Jesús de Nazaret era el Mesías legítimo prometido a Israel, el hijo de David, hijo de Abraham. Cada nombre en esa lista es un eslabón en una cadena forjada para sostener el peso de un título real. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, traza el linaje real a través de Salomón. Lucas, con una visión más universal, se remonta hasta el mismo Adán. Este no es un acto de nostalgia familiar, es una audaz declaración de que las antiguas profecías se han cumplido en este hombre. El misterio no está en los nombres, sino en el propósito oculto detrás de su elección. No es una biografía, es un manifiesto. Y la prueba de que estamos ante una construcción teológica y no ante un registro histórico literal es que las dos genealogías son casi completamente diferentes entre David y José. ¿Un error? No. Es la evidencia de que ambos autores estaban usando la historia como arcilla para moldear un argumento teológico. Pero es en la genealogía de Mateo donde encontramos una de las pistas más reveladoras, una manipulación gramatical tan sutil y a la vez tan brillante que es fácil pasarla por alto. Después de una larga cadena de Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, la fórmula se rompe deliberadamente en el momento crucial. En Mateo 1:16, el texto no dice José engendró a Jesús. Dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. ¿Ves el cambio? Es una maniobra teológica consciente, un truco de autor para romper la línea de sangre biológica paterna y al mismo tiempo reclamar la herencia legal y real a través de José. Con esta frase Mateo afirma el nacimiento virginal y la herencia davídica en un solo movimiento. Esta es la razón del secreto. La obsesión de los evangelistas por este argumento legal profético dejó todo lo demás, su vida personal,
su estado civil, su familia, fuera del marco. Crearon el vacío que dio origen a nuestro despertar, el secreto escondido a plena vista. Así que ahora lo entiendes. El silencio sobre la vida personal de Jesús no fue un descuido, fue una consecuencia directa de la misión de los evangelistas. No estaban escribiendo una biografía al estilo moderno, estaban construyendo un caso legal para la corte del Sanedrín y la memoria de Israel. Su enfoque era probar las credenciales mesiánicas de Jesús, y en ese esfuerzo, cualquier detalle que no sirviera a ese propósito era irrelevante. Esto es una revelación fundamental para nuestro despertar espiritual. Los evangelios no son un retrato fiel y completo de la vida de un hombre, son argumentos de fe. Y precisamente porque dejaron ese vacío, porque se enfocaron en lo legal y no en lo personal, abrieron la puerta para que siglos después surgieran teorías sobre la verdad oculta de su vida. Pero la ironía más grande, el secreto más profundo, es que la respuesta a esas teorías modernas sobre una estirpe sagrada y un linaje de sangre pura ya estaba enterrada en el propio texto que estamos analizando. Los evangelistas, sin saberlo, dejaron una bomba de tiempo en su propia genealogía. Y aquí es donde la verdad se vuelve paradójica y liberadora. En un movimiento absolutamente radical e inaudito para un registro patriarcal judío, Mateo introduce en la genealogía de Jesús a 4 mujeres del Antiguo Testamento, y no elige a las matriarcas veneradas como Sara o Rebeca. No, elige a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, la mujer de Urías. Detente y piensa en el escándalo. Una mujer que se disfrazó de prostituta para seducir a su suegro, una prostituta extranjera de Jericó, una moabita de un pueblo prohibido, y la mujer con la que el rey David cometió adulterio y asesinato. ¿Por qué? ¿Por qué incluir a estas figuras impuras, a estas mujeres con pasados irregulares y sangre gentil, en el linaje sagrado del Mesías? Esta es la pregunta que la Iglesia institucional raramente explora, porque su respuesta dinamita conceptos fundamentales de pureza y exclusividad. Si estás listo para entender la verdad que se esconde incluso dentro de la verdad oficial, escribe ahora: la gracia es más grande que la sangre. Este es el verdadero mensaje prohibido. La Biblia misma destruye la teoría del linaje secreto de Jesús. La inclusión de estas 4 mujeres no es un error, es la declaración teológica más revolucionaria de todo el Nuevo Testamento. Es un grito que afirma que el plan de salvación de Dios no opera a través de la pureza de la sangre o la perfección moral, sino a través de la gracia que abraza a los imperfectos, a los marginados, a los extranjeros y a los pecadores. Mateo está diciendo, desde el primer capítulo, que la grandeza de Dios se manifiesta en la debilidad humana. Esta verdad, este evangelio dentro del evangelio, contradice y aniquila por completo la premisa de una línea de sangre sagrada y protegida, la idea de un sang real, que debe mantenerse puro. El propio texto canónico argumenta en contra de la idea de un linaje de sangre especial. Entonces, si la Biblia misma nos dice que la sangre no es lo importante, ¿de dónde diablos surgió la idea de que Jesús vino a fundar una dinastía física? La respuesta no está en Jerusalén. Para encontrarla, debemos viajar a las arenas de Egipto, a una revelación de textos apócrifos y prohibidos, donde una figura emerge con una fuerza arrolladora: María Magdalena. Si la Biblia canónica argumenta en contra de un linaje de sangre, ¿de dónde nació esta obsesión? Para encontrar la fuente, debemos hacer un viaje a un lugar y a un tiempo que la Iglesia intentó borrar de la historia. Viajamos a 1945, a las arenas del desierto de Egipto, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi. Allí un campesino tropezó con una vasija de barro que contenía una biblioteca de textos prohibidos, un tesoro de evangelios y escritos que habían sido censurados y sentenciados al fuego hacía más de 1500 años. Esta fue una revelación milagrosa, la voz de los cristianos olvidados, los gnósticos que resucitaba de entre los muertos. Estos evangelios apócrifos, como el de Felipe, el de María y el de Tomás, nos cuentan una historia diferente, un evangelio del conocimiento secreto, de la gnosis. En sus papiros frágiles y misteriosos no se habla de un reino venidero en el cielo,
sino de un despertar espiritual que ocurre aquí y ahora, dentro de nosotros. Y en el corazón de esta tradición oculta, una figura se eleva por encima de todas las demás, con una importancia que rivaliza con la de Pedro, María Magdalena, la biblioteca que el fuego no pudo consumir. De todos estos textos rescatados del olvido, es el Evangelio de Felipe el que se ha convertido en el epicentro de la teoría de la descendencia de Jesús, y lo es por un pasaje, un puñado de palabras tan explosivas que han hecho temblar los cimientos de la ortodoxia. El texto, aunque dañado en partes cruciales, dice algo así: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los demás discípulos y solía besarla frecuentemente en su boca. Imagina el impacto de leer esto, después de siglos de una versión oficial. La palabra copta para compañera, koinonos, puede, en efecto, significar esposa o pareja sexual. El beso, el amor preferencial, los celos de los otros apóstoles, todo parece apuntar en una dirección inevitable, una relación íntima, física, un matrimonio secreto. Esta es la interpretación literal que ha alimentado bestsellers y teorías conspirativas, la idea de un Jesús que no solo tuvo una familia, sino una esposa amada, la madre de sus hijos. Es una imagen poderosa, humana y profundamente romántica, la verdad prohibida que la Iglesia habría tenido todos los motivos para censurar. Y aquí es donde todo cambió, para la visión popular. Pero tomar este pasaje de forma literal es un error hermenéutico fundamental. Es leer un texto antiguo y profundamente místico con los ojos del siglo XXI. Para entender la verdad del Evangelio de Felipe, hay que sumergirse en la mente de un gnóstico. Y la mente gnóstica era dualista. Despreciaba el mundo material, el cuerpo, la carne, considerándolos una prisión para la chispa divina que yace en nuestro interior. Este mismo Evangelio describe el matrimonio carnal como una mancha, algo que pertenece a la oscuridad, en contraste con el matrimonio espiritual del reino de la luz, que es puro e inmaculado. Y aquí yace la contradicción insalvable. ¿Por qué un texto que denigra la unión física la celebraría en la figura del Salvador? ¿Por qué un sistema de creencias que enseña que Cristo era un ser puramente espiritual, que solo parecía tener un cuerpo humano, la doctrina del docetismo, se preocuparía por su descendencia biológica? La teoría del linaje de sangre comete el pecado de imponer una lectura materialista a un texto profundamente antimaterialista. Leen la letra, pero ignoran el alma del texto. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto, la revelación oculta en este evangelio apócrifo? El beso no es de carne, es de conocimiento. La unión no es física, es una sisigia, un matrimonio místico. En la teología gnóstica, María Magdalena no es la esposa de Jesús, es su igual espiritual, la discípula que alcanzó el nivel más alto de comprensión. El beso es el símbolo de la transmisión de la gnosis, del conocimiento secreto y liberador que pasa directamente del maestro a la iniciada. Ella es la compañera del alma, no del cuerpo. El beso prohibido de Jesús que la Iglesia malinterpretó. Esta es la verdad que puede iniciar tu despertar. El amor que Jesús sentía por ella no era romántico, era el reconocimiento de su avanzada conciencia espiritual. La revelación gnóstica no es sobre un linaje de reyes en la tierra, es sobre la posibilidad de que cada alma, como María, pueda unirse místicamente con lo divino y dar a luz a su propio Cristo interior. Si tu alma reconoce esta verdad simbólica y profunda, mucho más poderosa que cualquier linaje físico, comenta: mi despertar es espiritual, no literal, el beso que transmitía la divinidad. Y los celos de los discípulos varones, esa pregunta resentida: ¿por qué la amas a ella más que a nosotros? No es la trama de una telenovela, es un drama teológico recurrente en los textos gnósticos. Es la representación de la lucha eterna entre dos formas de entender la fe. Pedro y los demás apóstoles representan el camino exotérico, la religión institucional, la estructura, las reglas, la fe basada en la autoridad externa. María Magdalena, en cambio, es el arquetipo del camino esotérico, la vía de la revelación personal, de la experiencia directa con Dios, una senda de despertar espiritual que no requiere intermediarios.
La envidia de los apóstoles es la envidia de la institución hacia el místico, el miedo del dogma a la experiencia personal. El amor de Jesús por María es la validación de este camino directo. Ella no es simplemente una mujer histórica en estos textos, es el símbolo del alma iluminada. Y este conflicto, esta lucha de poder entre la religión organizada y la espiritualidad directa, se volverá aún más explícito y violento en otro texto prohibido, el Evangelio de María. Si el Evangelio de Felipe nos dio el lenguaje del misterio, el Evangelio de María, otro de esos textos apócrifos rescatados del fuego, nos muestra la cruda batalla que se libró por ese misterio. Este texto prohibido nos transporta a uno de los momentos más vulnerables y oscuros de los seguidores de Jesús, justo después de su partida. Los apóstoles están paralizados por el miedo, llorando, desorientados, convencidos de que si su maestro fue asesinado, ellos correrán la misma suerte. El liderazgo masculino ha colapsado, y entonces, en medio de la oscuridad, una luz se enciende. Es María Magdalena. No es una seguidora más, es la que se levanta como una columna de fuego, la que los consuela y les recuerda la verdadera enseñanza de su maestro. Ella les dice que Jesús nos ha preparado y nos ha hecho hombres, una frase profundamente gnóstica que no tiene nada que ver con el género, sino con alcanzar la plenitud del ser, el despertar espiritual completo. Ella es la que entiende, la que mantiene la calma, la que heredó la verdadera llama de la gnosis. En esta escena, María no es una simple discípula, es la sucesora espiritual de Jesús. La guerra por el alma del cristianismo había comenzado. El drama explota, la tensión se vuelve insoportable, cuando María decide compartir con los temerosos apóstoles una revelación, una enseñanza secreta que el propio Jesús le confió en privado, y es aquí donde la máscara se cae y el conflicto estalla. Pedro, el apóstol que la Iglesia construiría como su roca, se levanta no con curiosidad, sino con ira y desprecio. Sus palabras, citadas en este texto censurado, son una declaración de guerra. ¿Acaso el Salvador habló realmente en privado con una mujer y no abiertamente a nosotros? ¿Debemos todos dar la vuelta y escucharla? ¿Es que la prefirió a nosotros? Siente el veneno en esas preguntas. Es el desafío directo de la autoridad institucional contra la revelación personal. Es el patriarcado naciente, sintiendo pánico ante la sabiduría y el poder espiritual de una mujer. Pedro no está cuestionando el contenido de la revelación. Está cuestionando el derecho de una mujer a recibirla y a enseñarla. Este no es un simple debate. Es el momento exacto en que la verdad de la experiencia directa chocó contra el muro del poder jerárquico. Esto fue lo que la Iglesia censuró, la primacía espiritual de una mujer. Pero la voz de María no fue silenciada sin defensa. El texto cuenta que Leví, probablemente el apóstol Mateo, se levanta para reprender a Pedro diciendo: «Pedro, tu cólera siempre te acompaña. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? Ciertamente, Él la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros». La escena es una alegoría perfecta de la encrucijada que enfrentó el cristianismo primitivo. Por un lado, el camino de Pedro, una iglesia basada en la autoridad masculina, en la sucesión apostólica pública, en la estructura, la jerarquía y el dogma. Por otro, el camino de María Magdalena, una espiritualidad basada en la gnosis, en la revelación directa, en la experiencia personal e intransferible, un camino de despertar abierto a cualquier alma digna, hombre o mujer. La historia nos cuenta quién ganó la batalla. El modelo de Pedro se convirtió en la Iglesia, y el camino de María fue declarado herejía, una verdad prohibida que debía ser aniquilada. El cristianismo que conocemos es el resultado de la victoria de un modelo de poder sobre un camino de libertad espiritual. No fue un debate, fue un asesinato de personaje. ¿Y cómo se asegura la victoria en una guerra así? ¿Cómo se neutraliza a una figura tan poderosa como la apóstol de los apóstoles, la amada del Salvador? La Iglesia victoriosa lanzó un ataque en dos frentes, una campaña de manipulación que duraría siglos. Primero, la censura. Se ordenó la quema y destrucción de todos los evangelios, como el de María, el de Felipe o el de Tomás, enterrando su visión del cristianismo bajo la etiqueta de herejía.
Segundo, y aún más brutal, fue el asesinato de su personaje. Si no puedes borrarla, reescribe su historia. Durante siglos, la Iglesia fusionó deliberadamente la identidad de María Magdalena, la líder y visionaria, con la de otras mujeres anónimas de los Evangelios, especialmente con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Esta confusión, formalizada por el Papa Gregorio I en el siglo VI, fue un acto de demolición de su legado, como la Iglesia convirtió a la sucesora de Jesús en una prostituta penitente. La transformaron de una maestra en una mujer arrepentida, una figura segura, subordinada y, sobre todo, que ya no representaba ninguna amenaza para la autoridad masculina de Pedro. Si sientes la profunda injusticia de esta manipulación histórica, si tu espíritu se revela, comenta ahora: yo honro la verdad de María Magdalena. El verdadero linaje prohibido no era de sangre, era de espíritu. Y así llegamos a la revelación final de este misterio gnóstico. El gran secreto que estos textos apócrifos custodiaban no era una genealogía real, no era una línea de sangre que llevara a una monarquía en Francia. Esa es una lectura moderna y materialista. La descendencia de la que hablaban estos místicos, el linaje que nacía de la unión espiritual entre el Cristo y su compañera iluminada, María Magdalena, era algo infinitamente más radical y peligroso para la Iglesia. Los hijos de esta unión eran ellos mismos. Los gnósticos eran todos aquellos que recibían la semilla del conocimiento divino, la gnosis, y a través de ella nacían de nuevo, no como hijos de la carne, sino como seres espirituales, como Cristos en potencia. El secreto no era que Jesús tuvo un hijo, el secreto era que todos nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios a través del despertar espiritual, sin necesidad de la Iglesia. Esta es la verdad que fue censurada. Y esta idea, la de un linaje espiritual, sería más tarde malinterpretada, corrompida y transformada en la leyenda que todos conocemos, la leyenda del Sangral. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. La idea gnóstica de un linaje espiritual, una descendencia nacida del conocimiento, era demasiado abstracta, demasiado mística para sobrevivir intacta. Durante la Edad Media, esta semilla de verdad espiritual fue plantada en el fértil suelo de la mitología europea, y lo que brotó fue algo completamente diferente, una leyenda de carne, sangre y poder. La primera gran mutación de este secreto ocurrió en las costas de Francia. Nació una poderosa leyenda medieval, susurrada en canciones y poemas, que contaba cómo, tras la crucifixión, una María Magdalena embarazada y desesperada huyó de Judea. Su viaje por mar no la llevó a cualquier lugar, sino a las costas de la Galia, al sur de Francia, y no viajaba sola. Llevaba en su vientre al Hijo de Jesús, la semilla de una estirpe prohibida. Según esta tradición, este niño y sus descendientes no vivieron en la oscuridad. Se mezclaron con la nobleza local, inyectando la sangre de Cristo directamente en las venas de la futura monarquía europea. El linaje espiritual se había transformado en un linaje de reyes, la gran mutación de la leyenda. El segundo hilo que se tejió en este tapiz fue un acto de genialidad lingüística, un juego de palabras que lo cambió todo. Por siglos, los caballeros de las leyendas artúricas buscaron el Santo Grial, el Sangreal, la copa que usó Jesús en la última cena. Pero en algún momento, los guardianes de este nuevo secreto propusieron una relectura radical. ¿Y si Sangreal era en realidad una mala interpretación de Sangreal? Dos palabras en francés antiguo que suenan casi idénticas, pero cuyo significado es un universo aparte. Sangreal, la sangre real. De repente, el grial ya no era una copa de madera o de oro. El grial era la propia línea de sangre de Cristo. El objeto de la búsqueda ya no era un artefacto, era una genealogía. Y el verdadero cáliz, el recipiente sagrado que había contenido esa sangre real, no era una copa, sino el vientre de María Magdalena. Ella era el grial. Esta revelación es una de las ideas más potentes de toda la mitología occidental, una que transforma a María de una simple fugitiva a una reina portadora de la más sagrada de las herencias. El juego de palabras que lo cambió todo. Con una descendencia real en suelo francés y la idea del Sangreal como su estandarte, solo faltaba una pieza para completar el rompecabezas.
conectar este linaje secreto con una dinastía histórica, y la encontraron en los reyes más misteriosos y legendarios de Francia, los merovingios. Esta dinastía, que gobernó entre los siglos V y VIII, ya estaba envuelta en mitos. Se les conocía como los reyes de pelo largo, creyendo que su poder residía en su cabello, y se decía que su fundador, Meroveo, había sido engendrado por una criatura marina. Eran el lienzo perfecto sobre el cual proyectar esta nueva historia de origen. La teoría, entonces, postula que los merovingios eran, en realidad, los descendientes directos de Jesús y María Magdalena. Y su caída, su derrocamiento por la dinastía carolingia con el apoyo explícito del Papa en Roma, se reinterpreta ahora como el acto central de una vasta conspiración. La Iglesia, para proteger su propio poder basado en la sucesión de Pedro, habría conspirado para eliminar a los verdaderos herederos de Cristo, usurpando su autoridad divina en la tierra y ocultando esta verdad al mundo. Así se fabrica un mito. La Iglesia se convierte en la villana de la historia. Es una historia increíble, poderosa y sobre todo coherente. Pero es aquí donde nuestro despertar espiritual nos exige ser brutalmente honestos. Esta narrativa épica, que conecta a los gnósticos con los merovingios a través del Santo Grial, no es una tradición antigua y unificada que la Iglesia suprimió. Es una construcción moderna, un sincretismo, un brillante acto de montaje que une piezas que nunca estuvieron conectadas. No existe un solo texto de la Antigüedad o de la Alta Edad Media que vincule a María Magdalena con los reyes merovingios. La teoría toma la intimidad de los textos apócrifos y la interpreta de forma literal. Usa una leyenda francesa para mover la descendencia a Europa. Aplica un juego de palabras para redefinir el Grial y finalmente injerta esta historia completamente nueva sobre una mítica dinastía franca. Es una obra maestra de la mitopoiesis, no de la historia. Entender cómo se construyó este mito es parte fundamental de la revelación. Si comprendes que las historias más poderosas son a veces las mejor fabricadas, comenta ahora: la verdad es más compleja que la leyenda, pero esto no es más que el penúltimo secreto. Entonces, ¿por qué tiene tanto poder esta leyenda, incluso si es históricamente falsa? Porque funciona como un contramito perfecto. Desafía la narrativa fundacional de la Iglesia Católica en su mismo núcleo. Si la autoridad del Papa viene de la sucesión apostólica de Pedro, el San Real propone una autoridad rival y superior, una sucesión hereditaria directamente de Cristo. Convertiría al Papa en un usurpador y a una línea de sangre perdida en los verdaderos gobernantes de la cristiandad. Su poder no reside en su veracidad, sino en su capacidad de ser un arma revolucionaria contra una institución. Y sin embargo, la revelación más perturbadora sobre esta leyenda no es que sea una construcción de piezas sueltas. El secreto final, el que lo desenmascara todo, es mucho más reciente y escandaloso, porque esta compleja red de mitos medievales y teorías conspirativas fue popularizada y cimentada en la conciencia moderna por algo mucho más descarado: un engaño documentado, una farsa orquestada en pleno siglo XX, y la historia de cómo se hizo es la clave final de todo este misterio. Hemos viajado desde los silencios de los evangelios hasta los susurros de los místicos gnósticos y las leyendas de los reyes medievales, pero ahora, el último velo que debemos rasgar es el más moderno y quizás el más descarado de todos, porque la organización que supuestamente custodió el secreto del San Real durante 1000 años, la sociedad secreta que es el pilar de toda esta teoría moderna, el Priorato de Sion, es una farsa. No es una orden antigua, no fue fundada por los templarios. Es una invención total y absoluta, creada en la década de 1950, no en un castillo medieval, sino en la mente de un dibujante e impostor francés llamado Pierre Plantard. Él y sus socios crearon esta fantasía, esta sociedad secreta, como un juego, quizás como un vehículo para sus propias ambiciones. El corazón de la leyenda que ha cautivado al mundo no es un secreto milenario, es un engaño del siglo XX. Esta es la revelación final, la que desmonta el motor de toda la conspiración y nos obliga a preguntarnos cómo nos dejamos engañar. El engaño del siglo XX. La audacia del engaño de Plantard
fue su genialidad. No se limitó a inventar una historia, fabricó las pruebas. Él y su amigo Philippe de Chérisey falsificaron pergaminos antiguos y elaboraron complejas genealogías que conectaban a los reyes merovingios con descendientes vivos, incluyéndose a él mismo, por supuesto. Y para darles un barniz de autenticidad, depositaron estos documentos falsificados en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, sabiendo que los futuros investigadores los encontrarían y los tomarían como una fuente legítima. Durante décadas, el plan funcionó a la perfección, pero toda farsa tiene su fin. En 1993, durante una investigación judicial por un caso no relacionado, un juez francés citó a Plantard y lo interrogó bajo juramento sobre el priorato de Sion. Acorralado, enfrentándose a cargos de fraude, el gran maestre se derrumbó. Su confesión fue tan simple como devastadora. Admitió que se lo había inventado todo. La fuente principal del mayor secreto de la cristiandad confesó ante un tribunal que todo era una mentira. La confesión que debería haberlo terminado todo, pero no lo terminó. Y aquí yace el verdadero misterio, una lección sobre nuestro mundo moderno. ¿Cómo es posible que una mentira confesada y documentada no solo sobreviviera, sino que se convirtiera en un fenómeno global? La respuesta está en el poder de los medios para fabricar una verdad manipulada. El proceso ocurrió en dos oleadas. Primero, el libro de 1982, El Enigma Sagrado, tomó las afirmaciones de Plantard y, a pesar de algunas advertencias, las presentó como el resultado de una investigación periodística seria, blanqueando el engaño y dándole una credibilidad que nunca mereció. Millones de personas lo leyeron como si fuera historia. La segunda ola fue el tsunami, la novela de Dan Brown de 2003, El Código da Vinci, que usó el enigma sagrado como su esqueleto y declaró en sus primeras páginas, como si fuera un hecho, que el Priorato de Sion era una organización real. El éxito sin precedentes del libro inmortalizó la farsa, grabándola a fuego en la conciencia colectiva. La ficción se hizo más fuerte que la realidad confesada. Así se convierte una farsa en un fenómeno mundial. Frente a este fenómeno cultural, la postura del mundo académico y teológico es unánime, clara y rotunda. Los historiadores serios consideran la teoría de la línea de sangre de Jesús como lo que es pseudohistoria. No existe ni una sola prueba histórica, arqueológica o textual creíble que la respalde. Los evangelios gnósticos son textos teológicos del siglo II y III, no biografías del Jesús histórico. Las leyendas medievales son mitos sin conexión entre sí, y el Priorato de Sion es un fraude confeso. Desde el punto de vista teológico, la teoría es igualmente insostenible para todas las ramas de la fe. Para el cristianismo, contradice dogmas centrales como la divinidad de Cristo y la naturaleza de la salvación, que es espiritual, no genética. La Iglesia es un cuerpo místico, no una dinastía de sangre. La pregunta ahora es para ti. ¿Buscas una historia fácil y emocionante que te haga sentir especial? ¿O estás listo para el desafío de un despertar espiritual basado en la verdad, por compleja que sea? Comenta ahora. Elijo la verdad, no la ficción. El atractivo final, la sed de un secreto. Y así llegamos al corazón de la cuestión. ¿Por qué esta teoría, a pesar de ser históricamente infundada y basarse en un engaño moderno, sigue siendo tan increíblemente atractiva? Porque su poder no reside en su veracidad, sino en su función. Es una manifestación moderna del antiguo impulso gnóstico, el deseo de un conocimiento especial, de una gnosis prohibida que te eleva por encima de la narrativa oficial y te convierte en un iniciado. Creer en el linaje secreto te hace sentir que sabes algo que la Iglesia, los gobiernos y los poderosos han ocultado durante siglos. Te transforma de un simple creyente en un descifrador de códigos, en un guardián de la verdad. Ofrece un atajo a un sentimiento de superioridad espiritual. Es una historia que te da un papel protagonista en el mayor de los misterios. Y esa es la seducción final, la trampa más dulce, la promesa de un despertar que no requiere el arduo trabajo interior, sino solo la aceptación de un secreto emocionante. La verdad, sin embargo, es que el verdadero despertar espiritual nunca se encuentra en una conspiración externa,
sino en la revelación que ocurre dentro de tu propia alma. Hemos llegado al final de este viaje, pero al principio de uno nuevo. Juntos hemos caminado por los bordes prohibidos de la historia, desde el silencio calculado en los evangelios canónicos hasta la revelación espiritual de los textos apócrifos, y hemos desenmascarado la audaz fabricación de la leyenda moderna. Hemos visto cómo la verdad sobre la familia de Jesús fue ocultada, cómo la figura de María Magdalena fue brutalmente manipulada para neutralizar su poder y cómo el anhelo humano por un secreto fue explotado. La revelación final no es si Jesús tuvo o no descendencia. La verdadera revelación, el verdadero despertar espiritual, es darse cuenta de que la historia que te contaron fue una herramienta de control, diseñada para mantenerte buscando la salvación fuera de ti, en manos de una institución. La verdad es que el poder siempre ha estado y siempre estará dentro de ti. Ahora que has visto las costuras de la narrativa oficial, que sabes cómo la verdad puede ser censurada y una mentira convertida en un fenómeno global, la pregunta final, la más importante, es solo para ti. Ahora que sabes esto, ¿puedes seguir creyendo como antes? Este video no termina con mi voz. Termina con tu acción. Si este mensaje ha sacudido tu espíritu y ha encendido la llama de una búsqueda más auténtica, si te sientes listo para reclamar tu poder espiritual, entonces séllalo ahora. Convierte tu intención en un manifiesto. Este no es un simple comentario en un video, es una declaración de intenciones a ti mismo y al universo. Con toda la fuerza de tu alma, escribe en los comentarios: estoy listo para la verdad que escondieron. Tu viaje no debe terminar aquí. La verdad es un horizonte que se expande a medida que caminamos hacia él. Esto es solo el comienzo. Hay incontables secretos más por desvelar, más dogmas que cuestionar y más poder interior por descubrir. Suscríbete ahora a este canal y activa la campana para no perderte ni una sola de las revelaciones que están por venir. Únete a esta comunidad de almas valientes que han decidido dejar de ser ovejas para convertirse en pastores de su propio espíritu. No dejes que el impulso de este despertar se desvanezca. El siguiente paso en tu camino está a solo un clic de distancia. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla y continúa alimentando tu alma con la siguiente verdad prohibida que fue ocultada. No lo dejes para después. Tu despertar es ahora. Te espero en el siguiente video.